Bueno, vamos a estar dando inicio a este taller sobre el nuevo acuerdo salarial metalúrgico. Vamos a hacer un repaso por los puntos claves del acuerdo y al final de la presentación, que va a estar a cargo de la doctora María Victoria Verdejo, vamos a abrir un espacio para consultas a través del chat. ¿Sí? Las consultas, las preguntas, cualquier duda que tengan, van a poder transmitirlas por el chat, así la doctora puede responder a cada una de sus consultas. Pero bueno, damos inicio. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este taller, así que los dejo acá con la doctora María Victoria Verdejo para que pueda hacer la presentación. Bueno, buenos días a todos. Un gusto poder contar con la presencia de ustedes. Vamos a hacer un repaso en lo que fue la firma de este acuerdo. Después, como decía Janina, vamos a tener un espacio de preguntas y allí poder aclarar algunas dudas que, bueno, siempre se nos presentan al momento de aplicar estos acuerdos, ¿no? Bueno, como ustedes recordarán, en el mes de marzo firmamos con el gremio un acuerdo salarial. Este acuerdo salarial establecía una pauta de un 45% desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Un 45% que en el mes de marzo se vislumbraba como el valor que era considerado para aplicar en estos acuerdos. La cláusula de revisión estaba prevista para el mes de noviembre. Lamentablemente, bueno, la aceleración inflacionaria hizo que este 45% quedara desactualizado, lo que generó por parte del gremio un pedido de adelanto de esta cláusula de revisión, solicitando un 65%, un 60% considerando la inflación, y un 5% considerando que el acuerdo del año anterior había quedado finalmente en un 50.2, ustedes recordarán que fue el porcentaje final que tuvo este acuerdo, siendo que el IPC acumuló un 55%. Con lo cual nos convocaron, tuvimos distintas reuniones en el ámbito privado. La verdad que ellos solicitaban el adelantamiento del porcentaje que era previsto para el mes de agosto, que se plasmara en julio, y un adicional de un 20%. La verdad que en este ámbito privado no hubo acuerdo, por lo cual ellos comenzaron con la presentación en el Ministerio de Trabajo y iniciaron, seguramente ustedes habrán tenido en sus empresas, distintas reuniones con los delegados que aplicaban con el personal para explicarles de esta situación. Ya en el ámbito del Ministerio de Trabajo se plantearon distintas alternativas. La verdad que también el gremio, estas alternativas que presentó el sector empresario no fueron aceptadas. Finalmente se llegó a un acuerdo, no ya aplicando este 12% en el mes de julio, sino para agosto, con lo cual el día 26 de julio ahí acordamos el acuerdo. Ahora vamos a analizar un poquito. No sé si sí. levantar un poquito la voz porque algunos dicen que se escucha. Ah, que no se escucha. Ah, bueno, voy a levantar el tono de voz. Bueno, este acuerdo, vamos a la página de inicio. El acuerdo que se firmó el día 26 es un acuerdo que firman el Frente Empresario, que, como ustedes saben, está integrado por ADINRA y otras cámaras colegas empresarias que forman este Frente Empresario, que somos las entidades convocadas para negociar los acuerdos salariales. Por parte del gremio, los representantes de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Este acuerdo tiene aplicación a nivel nacional,
y corresponde a todo el personal incluido en el convenio colectivo 260. Este convenio sabemos que abarca todo lo que es el personal de fábrica, los empleados administrativos, los técnicos y los auxiliares. A ese personal está destinado todo lo que es las disposiciones y las cláusulas de este acuerdo. Con respecto a Cintra, que muchas empresas también ya estaban consultando, como ustedes saben, en general a Cintra se negocia a posterior de lo que es la negociación con WOMRA, por lo cual ya la semana que viene vamos a tener algún encuentro con ellos para también definirlo. Así que eso después se lo vamos a ir informando. Por el momento tenemos solo la firma de este acuerdo con WOMRA. ¿A qué personal abarca? Abarca a todo el personal comprendido en el convenio. Ustedes en sus empresas seguramente tendrán personal que es de Asimdra, con lo cual en el caso de firmarse con Asimdra será ese el acuerdo que aplicarán. Pero seguramente tienen personal fuera del convenio, como puede ser un jefe de fábrica, un gerente, un director. En esos casos nosotros no negociamos salarios que se apliquen en porcentaje sobre el total que el trabajador recibe. No, nosotros lo que negociamos son básicos de convenio. Es decir que solamente los básicos de convenio, los jornales y los sueldos básicos de convenio son los que se modifican con estos porcentajes. Todo el personal que está excluido de convenio será la empresa la que a través de su política salarial aplicará el mismo u otros criterios de ajuste, ¿no? En este caso nosotros firmamos exclusivamente por el personal de convenio. ¿Qué se pactó? En este caso, lo que se hizo es firmar un acuerdo que significó adelantar lo que estaba previsto para el mes de octubre para el mes de julio. Así se estableció que a partir de agosto se van a aplicar un 12% sobre las remuneraciones de los jornales básicos del mes de marzo de 2022. Eso para el mes de agosto, con lo cual julio ustedes ya lo liquidaron, era con la escala que ya les habíamos mandado y que estaba homologada. Un 10% adicional se estableció a partir del mes de octubre. Y otro 10% adicional que se va a aplicar a partir de noviembre. Si tomamos el 45% que ya se había pactado, más estos porcentajes, ahí arribamos a lo que es el 65%, con una cláusula de revisión al mes de febrero. Estimamos que este acuerdo tendría validez hasta diciembre, esperemos que no haya ningún tipo de convocatoria anticipada. Allí en el acuerdo ustedes van a ver que tenemos como referencia los cálculos que se hicieron con respecto al ingresante. De todas formas, nosotros ya tenemos las planillas, están en proceso de ratificación para su homologación. Estas escalas serán las que ustedes aplicarían para el mes de agosto. Los vamos a ir informando, les vamos a enviar la información en la medida que, bueno, que esto esté homologado. Por otra parte, el acuerdo también establece lo que es el ingreso mínimo de referencia. Y acá, bueno, me voy a explayar un poquito más, así repasamos estos conceptos, si bien ya lo venimos aplicando desde el año 2011, lo repasamos. El ingreso mínimo global de referencia es un importe que en este caso se estableció con un importe de 95.828 para el mes de agosto. Este importe es un importe total al que debe arribar el trabajador metalúrgico, ya les dije, todos los que abarcan, ¿no? Jornales, empleados, técnicos, auxiliares, por mes, por todo concepto. Es decir, sumando todo lo que el trabajador percibe, tiene que llegar a este importe. Exceptuamos solamente las horas extras. El resto consideramos todos los importes que recibe. Sabemos que si no llega a ese importe de las 95.828, tengo que abonarle la diferencia. Al mes siguiente, nuevamente hacemos el cálculo.
si corresponde, no corresponde, quizás tuvo otro adicional y ya el valor o es menor o no corresponde. El valor para el mes de octubre se estableció en 103.416 y para el mes de noviembre 110.088. Este importe el trabajador lo tiene garantizado siempre y cuando cumpla las jornadas íntegras y el mes completo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un trabajador que se ausenta sin aviso, con licencia sin goce de sueldo o por una suspensión, va a percibir un ingreso mínimo global de referencia inferior al del trabajador que cumplió el mes completo. ¿Cómo hacemos para proporcionar? Tenemos que tomar el importe de los 95.828 dividido 200 horas, que son las que consideramos mensuales. Ese importe lo multiplicamos por las horas que haya perdido el trabajador y eso se lo restamos a los 95.828. Quiere decir que ese trabajador va a tener un ingreso mínimo global, pero va a ser inferior al del trabajador que cumplió todo el mes. El mismo caso para las situaciones que tengamos de trabajadores con trabajo part-time, con jornadas reducidas. También allí el ingreso mínimo global deben proporcionarlo. Otro punto que tenemos que considerar es que este ingreso mínimo global no es base de cálculo, por ejemplo, si el trabajador tiene horas extras. No es que yo tengo que tomar este importe para calcular su valor de hora extra, no. Este es un monto que se suma y al que debe acceder el trabajador como garantía mínima. Si yo tengo que pagar una hora extra, un día de vacación, tengo que tomar el jornal básico, la antigüedad, y si tiene adicional voluntario de empresa, también considerarlo. Eso es lo que debemos tomar. Este es un criterio de un ingreso mínimo que se toma para, como les comentaba, sumando todos los importes que el trabajador percibe. Por eso le aclara que no altera en ningún punto los conceptos que haya que tengan que liquidar. La cláusula de revisión en este acuerdo se estableció para el mes de febrero. Allí, bueno, por lo cual entendemos que este acuerdo va a regir hasta el mes de diciembre. Y en febrero, bueno, nos sentaremos nuevamente a analizar cuál es la situación. Por otra parte, se estableció que para aquellas empresas que están en una situación de crisis puedan adecuar las cláusulas de este acuerdo. Esto, bueno, obviamente la empresa lo puede hacer a nivel seccional del gremio, o en el caso de tener una situación más delicada, bueno, sabemos que contamos con los mecanismos que tiene el Ministerio de Trabajo, que son los procedimientos de crisis y demás por fuerza mayor. El acuerdo al día de hoy está, como les decía, pendiente de homologación. Una vez que estén todas las planillas ratificadas, el expediente pasa para homologación. Bueno, muchas veces me consultan qué plazos tenemos estimado. La verdad que es un expediente administrativo que está en sede del Ministerio de Trabajo, con lo cual muchas veces tenemos plazos más veloces para esta homologación y a veces, bueno, cuestiones internas se dilata un poquito más. Pero ya una vez que estén planillas, el acuerdo está para las firmas. Así que, bueno, nosotros, por supuesto, les vamos a ir informando, les vamos a mandar la homologación apenas el Ministerio de Trabajo nos envíe toda la información. Bueno, yo creo que ya hice el repaso en general de lo que fue la firma de este acuerdo, así que no sé si quieren hacer algunas consultas, y bueno, y allí vamos analizando. Sí. Tenemos ya algunas preguntas. Bueno, ya tenemos. Sí, ahí vamos a aclarar también algún tema. Bueno, gracias por la presentación, Victoria. Acá ya tenemos algunas preguntas en el chat. De todas maneras, les voy a pedir, yo acá me confundí, pero las preguntas las pueden redirigir a la sección de preguntas para que yo me pueda estar ordenada, para hacer las preguntas ordenadamente y no tenga que, bueno, ir de un lado a otro, pero sí, en la sección de preguntas, por favor. Bueno,
Acá tenemos una primera pregunta, si quieren saber en qué situación está SINRA. Bueno, Sí, no llegó el mismo, todavía no se firmó. claro, no, era como yo les comentaba. En general, la verdad que con el gremio ASINRA siempre la negociación es posterior a lo que se firma con el gremio. En general, en el mismo sentido, es difícil pensar que se puede pactar o mejor, un mejor porcentaje, mayor o menor. Pero nosotros ya tenemos, o sea, ahora una vez que lo firmamos, tenemos la convocatoria, la semana que viene nos reunimos con ASINRA. Así que bueno, a eso también les vamos a ir informando. Bien. Después, otra pregunta tiene que ver con IMGR, ¿puede ser? Sí, exactamente. Si podrías explicar la razón de ser de IMGR, porque genera muchos problemas en el personal y hay 3 categorías que, bueno, terminan cobrando lo mismo. Exactamente, sí. En general, el ingreso mínimo global es un importe que, como yo lo decía, hay que sumar todos los conceptos que el trabajador percibe. La verdad que sí, cuando el trabajador recién ingresa, no tiene antigüedad, si la empresa no paga adicionales, tiene solamente el básico, debe integrarle el ingreso mínimo global y hay un achatamiento ahí de categorías. Como ustedes van a ver en el acuerdo, hay una cláusula en la misma donde habla del ingreso mínimo global que se van a explorar herramientas destinadas a reemplazar esta figura. La verdad que sí que todas estas cuestiones nos han llegado por la superposición, justamente acá lo dice, de categorías más bajas del escalafón que contempla el convenio, y hay que trabajarlo. Es un tema que va a llevar su tiempo, pero sí, la idea es ver de hacer algún equivalente o algo similar con otras características. Bien. Y bueno, también siguen con el tema del ingreso mínimo global. Si tienen un operario que ahora pasará a ser administrativo, ¿también se aplica? Sí, como les decía, el ingreso mínimo global fue un reclamo que hizo el gremio, considerando que ningún trabajador metalúrgico esté por debajo de ese importe. Trabajador metalúrgico está formado por el personal de fábrica, los administrativos, los técnicos y los auxiliares. Es decir, que esta garantía mínima es para todo el personal que está en el convenio. Y, o sea que en el caso, porque también dicen, del salario del principiante, o sea, del ingresante también, porque es una de las categorías del convenio. Perfecto. Y en los meses que se abona el sueldo, el SAC, el sueldo no complementario. Sí, yo interpreto que sí, que hay que considerarlo, ya que el concepto del ingreso mínimo es todo lo que el trabajador percibe de su empleador, con la sola excepción de las horas extras. Perfecto. Después, acá tenemos otra pregunta, los ejemplos para mensuales, bueno, clarísimo, dice. Y para los jornales, ¿por qué los jornales no dividen 200 horas pasar? Claro, no, en realidad sí, acá hubo un concepto que se instala en el acuerdo, que es un valor mensual. Es decir, por eso yo les decía, si el trabajador cumplió el mes completo, las jornadas íntegras, accede al ingreso mínimo global de referencia, sin tomar en cuenta la cantidad de horas que tiene ese mes. ¿Por qué? Porque el ingreso mínimo es un valor fijo ese mes y no depende de las horas. No es que nosotros decimos, bueno, le garantizamos por hora tantos pesos. No, es un ingreso mensual. Entonces, si el trabajador no se ausentó injustificadamente por suspensiones o licencias sin goce de sueldo, accede a ese importe, independientemente de las horas que tenga ese mes. Porque si ustedes lo pasan ahora, va a variar este valor, y este valor es fijo, no varía. Es esa garantía. ¿Sí? Entonces, si el trabajador faltó, ahí sí puedo hacer la proporción. O si tengo un trabajador que trabaja jornada reducida, o que tiene un contrato a tiempo parcial, entonces ahí sí hago la proporción. Pero si cumplió todo el mes, la garantía se debe cumplir. Justo tenemos otro relacionado con el ingreso mínimo global, que es si
si está justificado con parte médico. No, ahí se suma, porque ustedes como suman todo lo que el trabajador percibe, ahí van a sumar enfermedades, licencias, pagas, justificación por alguna licencia especial o licencia de convenio, ahí suma todo, feriados, todo se suma. Es decir, que lo único que van a proporcionar es en el caso de las ausencias que ustedes no liquidan, no las liquidan porque no corresponde. Licencia sin goce de sueldo, inasistencia injustificada, suspensión disciplinaria, cualquier otro motivo por el cual el trabajador no perciba esas horas. A ver, acá esta pregunta, no sé si me entiendo un poco. Teniendo en cuenta que se consideran 200 horas mensuales, si la empresa liquida en forma mensual, se deben liquidar 200 horas independientemente de que se haya realizado menos. Exactamente, sí. ¿Por qué? La tabla que ustedes tienen de jornales son valores hora. Es lo que está establecido en el convenio para el personal de fábrica. Pero el convenio permite que ustedes mensualicen a este personal. Eso está totalmente previsto. Lo único que el convenio les aclara es que en el caso de mensualizar a un trabajador, tengo que tomar 200 horas. Entonces es un cálculo distinto. Si yo tengo un trabajador que lo mensualizo, le pago 200 horas. Allí no tengo que pagar adicionalmente los feriados, por ejemplo. Que distinto es el caso del personal jornalizado. Personal jornalizado le pago por hora, si tengo un feriado el sábado o el domingo, se lo tengo que pagar aparte. Son cálculos distintos, pero se puede hacer. Y como les decía, tomando las 200 horas mensuales, ¿no? Acá tiene que ver, para el pago de agosto se debe usar la planilla que tenemos con los valores que se calcularon de octubre. En realidad sí, porque es un adelantamiento que se hizo al mes de julio, los valores van a coincidir, sí. De todas maneras, nosotros estamos haciendo las planillas, bueno, como les decía, que están para ratificar, que van a establecer los valores para agosto, octubre y noviembre. A ver, también otra pregunta sigue con el tema del ingreso mínimo global, si se debe descontar una parte para las tardanzas. Como yo le decía, el ingreso mínimo global de referencia es una garantía que tienen los trabajadores que hayan cumplido las jornadas íntegras y el mes completo. ¿Qué significa? Que no hayan faltado, que no se hayan retirado antes o que no hayan ingresado más tarde, que eso haya generado el descuento de horas, ¿no? O sea que ahí también pueden hacer la proporción. Si son horas injustificadas, se hace la proporción. Bueno, y también incluye conceptos remunerativos como conceptos no remunerativos. Entiendo que sí. En estos casos nosotros no tenemos importes no remunerativos porque el acuerdo no lo estableció, pero de haberse fijado algún importe no remunerativo, se suman los efectos del ingreso mínimo global de referencia, o en el caso, no sé, por ejemplo, que el gobierno disponga el pago de un bono, de una gratificación especial, también se suma. Siempre tomando el concepto que dice que se excluyen solamente las horas extras, ¿no? Y es todo lo que el trabajador percibió de su empleador durante ese mes. Y acá, bueno, otra pregunta más sobre el ingreso mínimo global. Dice, o sea que si la suma de los conceptos está por debajo del ingreso mínimo global, para determinar el SAC se toma, se lo divide por 2. El ingreso mínimo global, para tomar el SAC, se lo divide por 2, si la suma de los conceptos está por debajo. Sí, o sea, si ustedes, por ejemplo, le pagaron un mes o 2 meses el ingreso mínimo global, cuando hagan el cálculo del aguinaldo van a tomar lo que el trabajador percibió en el semestre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Si durante esos meses percibió el ingreso mínimo global, van a colocar ese importe en bruto, y esa va a ser la base del aguinaldo si es la mayor remuneración que percibió durante ese semestre. En conclusión, va a ser el 50% de ese ingreso mínimo global, siempre que signifique el importe mayor de los 6 meses, ¿no?
Bien. Otra consulta es si se tomarán medidas inmediatas para las categorías intermedias, porque bueno, genera un malestar, parece, entre aquellos que tienen experiencia y los que recién empiezan. Sí, como les decía, el acuerdo lo establece, que se van a explorar estas herramientas como para ver su reemplazo, pero bueno, esto llevará su tiempo, ¿no? Bien, otra pregunta. Si una empresa que realiza mantenimiento preventivo y proyectos de montajes en planta, ¿está bien que quede encuadrado en rama 17 de la UOM o pudiera exigir el sindicato de UOCRA que se liquide atrás de ellos? Es un concepto de tarea que está previsto en el convenio. Sí, reclamar otros gremios pueden reclamar, la verdad que sí, puede suceder. Ahí, bueno, uno tiene todos los elementos para demostrar con la redacción del convenio, con la actividad de la empresa. Sabemos que cualquier reclamo que se pueda hacer por parte de otros gremios se canaliza a través del Ministerio de Trabajo, no es que me golpean la puerta y yo tengo que cambiar al personal, porque, bueno, sabemos que el cambio de un convenio a otro genera diferencias en cuanto a salarios, categorías y demás, ¿no? Es otra realidad. No podemos hacerlo automáticamente, ni mucho menos. Generalmente esto se hace a través del ministerio, donde el ministerio, bueno, analiza bien cuáles son las actividades que hace la empresa, ¿no? En el convenio está la descripción, así que no creo que puedan prosperar un reclamo de ese tipo, ¿no? Pero bueno, sí, puede pasar que otros gremios reclamen, sobre todo cuando la cantidad de trabajadores es numerosa, puede pasar. Hemos visto casos famosos de reclamos, ¿no? Bien. Acá, bueno, una duda sobre si octubre se adelanta a julio o a agosto. A agosto. A agosto, sería con el sueldo de agosto. Ustedes julio ya lo liquidaron con la escala que ya le habíamos enviado, eso ya está cerrado. La modificación es a partir de agosto. Sí, eso cuando tengamos las planillas se las vamos a enviar y bueno, ya aguardaremos la homologación. Siempre para aplicar el acuerdo, nosotros como recomendación, bueno, les informamos que aguardar la resolución por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso ya lo vamos a ir informando. De todas maneras, siempre las adelantamos en el momento que ya están firmadas y ratificadas, para que ustedes las tengan, porque bueno, sabemos que es muy veloz la información que surge por todos los medios, entonces quizás uno, bueno, esperar hasta la homologación es lo ideal, pero bueno, las mandamos con la aclaración, ¿no? Pendientes de homologación, y cuando sale la resolución les enviamos la resolución. Perfecto. Bueno, acá dice, bueno, sí, ya explicamos que sobre el SAC se debe considerar el ingreso mínimo global, pero quieren saber si en el convenio indica que el mismo no afecta a la base de cálculo de ningún concepto remunerativo. Exactamente. Ustedes fíjense que acá en el texto del acuerdo dice que la determinación del ingreso mínimo no significa modificar bases de cálculo, condiciones, modalidades o pautas de cálculo o liquidación de los sistemas remuneratorios de las empresas. El ingreso mínimo es una garantía que tiene el trabajador, pero si yo tengo que liquidar una hora extra, tengo que tomar el básico de su categoría, más la antigüedad, más si tiene alguna adicional. Si tengo que liquidar vacaciones, lo mismo, tengo que tomar su valor horario y ahí hacer los cálculos. Después, bueno, obviamente tomar los promedios en el caso que tenga remuneraciones variables. Así que bueno, como les decía, no modifica la base de cálculo. El tema del aguinaldo es distinto porque, por eso hay que ver bien qué es lo que estoy liquidando y qué es lo que me dice la norma para ese cálculo. ¿Por qué? Porque si bien no es base de cálculo, para el aguinaldo la normativa me dice que es la mayor remuneración por todo concepto percibida por el trabajador durante el semestre que se considera, que puede ser de enero a junio o de julio a diciembre. Y si con este criterio, si él tuvo ingreso mínimo global, ahí sí lo tengo que considerar, ¿no? Bien. Bueno, sigue acá habiendo un poco de no sé, complicaciones con esto del ingreso medio global, ¿no? Como que hay muchas
muchas consultas, no queda quizás muy bien en claro, porque también nos preguntan si cumplió, o sea, cumplir con la jornada legal de trabajo incluye también si tiene parte médico. O sea, está justificado con un parte médico, aunque no lo haya trabajado. Sí, porque ustedes se lo están pagando. O sea, el concepto es, si el trabajador faltó un día y ustedes le pagan el ingreso mínimo global de referencia, quiere decir que ahí le están pagando ese día que él lo tiene como injustificado. Ahora, si el trabajador faltó porque estuvo enfermo, lo considero porque él cobró esos días. Entonces, me suma para considerar el ingreso mínimo global. Es decir, que en el único caso que yo proporciono es si el trabajador no percibió esas horas, ya sea por ausencia injustificada, licencia sin goce de sueldo, sanción disciplinaria o cualquier otro motivo que hagan que él no haya percibido su valor horario. Entonces ahí hago la proporción. Pero si él cobró esas horas, ya sea por licencia, enfermedad, licencia paga, hay que considerarlo. Bueno, acá ya respondimos también la consulta de Josefina, que preguntaba por qué motivo no se le tenga que liquidar el ingreso mínimo global. En el caso de ausencias injustificadas. Claro, si hay algún motivo por el cual no se le tenga que liquidar, claro. recién no se liquida, no le pago nada, porque esa sería como una sanción extrema, no está considerada. Si tienen un reclamo, ahí no podría sostenerse. Si el trabajador perdió horas, perdió días, entonces va a percibir un ingreso mínimo global proporcional al tiempo que trabajó. Lo mismo que si tengo jornadas reducidas, contratos a tiempo parcial, ellos también tienen la garantía, pero va a ser una garantía proporcional a las horas que trabajan, ¿no? Bien. Después, bueno, otra consulta es ¿por qué no eliminan las categorías por debajo del mínimo global de referencia o actualizan los valores por encima? Claro. Y eso volvemos a lo mismo, como yo le decía, es una garantía, es decir, que yo para tener ese valor sumo lo que el trabajador percibe. La categoría es otra cosa, es el valor que él va a tener por la tarea que hace, que es solo el jornal. En cambio, el ingreso mínimo, sumo todos los conceptos. Yo entiendo las preguntas que me hacen porque sí, cuando recién tomo un trabajador, la verdad que no tengo adicionales. Si la empresa no paga voluntario empresa o no paga ningún adicional, y no, en esos casos hay que pagarle la diferencia para acceder al ingreso mínimo, y esto ahí me complica en cuanto a las categorías. Pero por eso, bueno, se está trabajando para ver si hay alguna alternativa como para reemplazar este concepto, ¿no? Bien. Después, si el empleado, por ejemplo, es medio oficial y se le paga ingreso mínimo global, a medida que va teniendo más antigüedad, se le abona el ingreso mínimo global más el porcentaje que corresponda según los años de antigüedad. No. Ahí, a medida que tenga más antigüedad, va a cobrar menos ingreso mínimo global, porque va a sumar, va a tener un valor mayor de ingreso. Que el valor ingreso mínimo global es para todos igual. Por eso, cuanto más antigüedad tenga, menos ingreso mínimo global le voy a abonar. Distinto el trabajador que recién ingresa, que no tiene ninguna antigüedad, su ingreso mínimo global va a ser mayor. Bien. Bueno, acá preguntan, sí, los que se inscribieron van a recibir también la presentación, Claro, así sí. que los dejamos en la base de datos porque quieren saber sobre otros cursos o recibir las actualizaciones, así que le dejamos los contactos a la doctora María Victoria Verdejo para que puedan enterarse de las actualizaciones y demás que se envían desde ADINRA. Después, ¿por qué no se opta por adecuar la escala para que se alcance a ese mínimo mensual en vez de aplicar el índice? Como ya comentaron, Claro, bueno, genera sí, mucho malestar, claro, pero... Exacto, sí, eso es lo que yo, bueno, ya comentábamos, que sí, que son cuestiones distintas, porque
significaría ya subir los básicos de convenio a esos valores que son mayores que las categorías, ¿no? Como les decía, no son base de cálculo para otros conceptos donde sí hay que tomar el valor horario, ¿no? Entonces sería ya una cosa, un ajuste mayor. Después acá, la obra social se debe calcular en base a 200 horas. Sí, eso es porque la ley de obras sociales, la 23660, establece, esto entiendo que es así porque las obras sociales no tienen mecanismos para evaluar si la persona trabaja media jornada o... Entonces, directamente lo que dice la normativa para que todos los trabajadores reciban la misma prestación es, como les decía, la ley 23660 establece que se toma en base a la categoría 8 horas diarias o 200 mensuales. Entonces ustedes ahí, en el 931, como importe adicional, lo tienen que calcular y tienen que ingresar ese total. Porque, bueno, si no, después cuando tenemos las verificaciones por parte de las obras sociales, ese es un tema que suelen reclamar, porque, bueno, uno quizás tiene una persona que trabajó media jornada y se hizo los cálculos a la obra social en base a media jornada, está debiendo esa diferencia, ¿no? Tanto de aporte como de contribución. Bien, y en el caso de las licencias por maternidad, el ingreso mínimo global sí, no se considera. En el caso de la licencia por maternidad, bueno, la licencia son los días que la trabajadora no cumple con su deber de prestación laboral. La asignación por maternidad sería, durante esos 3 meses que la trabajadora está con la licencia por maternidad, su remuneración bruta se la va a pagar ANSES como una asignación familiar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no le van a pagar la remuneración, va a ser ANSES la que le va a pagar el importe que ustedes debieran ingresarle como asignación por maternidad. ¿Cómo sabe ANSES lo que le tiene que pagar? Ustedes en datos complementarios, en el 931, tienen ahí, o en el libro de sueldo, tienen ahí un casillero que dice licencia por maternidad. Simplemente es un dato informativo. Entonces ustedes allí colocan el importe que la trabajadora debió percibir ese mes. Y ella durante ese mes va a percibir ese valor en importe bruto. O sea, si es siempre el mismo valor, le van a integrar eso. Y si difiere, ANSES lo que está haciendo es un promedio. Eso es lo que está haciendo. Y si hay ajustes, también se lo deberían pagar porque ustedes lo tienen que informar ahí. Con lo cual, si correspondía al ingreso mínimo global, deben denunciar ahí como licencia por maternidad el ingreso mínimo global. Porque el concepto es, por maternidad, que la trabajadora perciba la remuneración que debió percibir en el caso de haber estado cumpliendo tareas normalmente. Bueno, acá preguntan si en el caso que un trabajador tenga diferencia de sueldos a cuenta de futuros aumentos, con el incremento de agosto se puede absorber ese a cuenta de... A ver, este acuerdo no tiene una cláusula de absorción, sin embargo, no hace falta que los acuerdos tengan una cláusula de absorción para que la empresa pueda tomar en cuenta el aumento que le dio. Es muy importante que el trabajador haya tenido en claro que ese ajuste que se le hizo fue a cuenta de esta negociación paritaria. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy una mejora al trabajador, él lo suma a su ingreso, entonces después se firma un acuerdo salarial y entiende que es eso más el acuerdo salarial. Por eso se entiende que tiene que ser muy claro el concepto, haberse otorgado en un rubro aparte. Por ejemplo, si se dio en el mes de julio, uno puede decir, bueno, sí, en julio me adelantó lo que venía para el mes de octubre, que ahora es agosto, lo puedo absorber. Ahora, si yo di algo antes, ya es más difícil absorberlo sin algún tipo de reclamos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el ingreso mínimo global se compara siempre con una sumatoria de conceptos brutos. Brutos. Siempre hablamos de importes brutos. El valor del ingreso mínimo global es bruto.
sumo todo lo que el trabajador percibió en concepto de importes brutos. Si tengo una diferencia, en el recibo de sueldo lo declaro como ingreso mínimo global de referencia, no sé, 3.000 pesos. Bueno, ese importe está sujeto a todos los aportes y contribuciones que se le hacen al trabajador. Sí. Bien. Bueno, acá algunas cuestiones de... dice que es un poco contradictorio que las categorías no lleguen al ingreso mínimo global. Después, la categoría de convenio UOM, que incluye a los auxiliares, ¿se extiende a un auxiliar de mantenimiento, por ejemplo, o solo hace referencia al sector administrativo? Si ustedes leen en el convenio las categorías de auxiliares, la verdad que ahí van a encontrar mozos, no serenos, sino personas que limpia las oficinas. La verdad que son conceptos hay que tener en cuenta del año 1975. La verdad que no, mantenimiento en general apuntaría más a ver ahí otro tipo de categorías. No está exactamente determinado, pero bueno, evaluar bien qué trabajos hace el empleado y ver cómo puedo encuadrarlo. Sé que es complejo el tema de las categorías porque, bueno, son del año 1975 y hay cosas que no están previstas, salvo, bueno, las dos categorías que incorporamos en el año 2013 de control numérico. Pero sí, yo no vería más por el lado de fábrica, más que por auxiliares. Bien, acá, bueno, nos piden si podés repetir el cuadro de incrementos y su aplicación, si no, igual, no sé si lo podemos mandar lo también. Ponemos, igual, si querés, lo ponemos en pantalla. O... Sí. El de este año piden... A ver. Sí, el acuerdo que hicimos ahora, ¿no? Sí, bueno, me imagino, porque ya del pasado... No. A ver, acá lo tenemos. Sí. Se pactó para el mes de agosto un 12%. Este 12%, que era en realidad que estaba previsto para el mes de octubre, se adelantó al mes de agosto. Este 12% no es que lo aplico directamente sobre el mes de julio, sino que es sobre el mes de marzo. Esto lo tienen que tener en cuenta porque después se ponen a hacer el cálculo y me dicen, no me da 12, me da menos. Y sí, porque no es sobre julio, es sobre marzo. Después, a partir de octubre, se estableció un 10%, también sobre el mes de marzo. Y en el mes de noviembre, otro 10%, también sobre el mes de marzo. Y ahí tendríamos los valores de... Acá, igual están ahí sobre la pantalla. Ahí está, sí. Del ingreso mínimo global. Del ingreso, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ustedes ahí tendrían... Es así, es un 45% a partir del mes de agosto con relación a marzo. Un 55% a partir de octubre con relación a marzo y a partir de noviembre un 65% con relación a marzo. Esto es por si tienen otros importes, a veces la empresa tiene personal fuera de convenio y le quiere aplicar los mismos criterios, bueno, entonces como para que tengan estos porcentajes, si es que quieren, toman marzo y le hacen estos ajustes. Bien, de todas maneras, vamos a compartir por mail, así que lo van a tener, y bueno, también el acuerdo, ¿no? Está disponible. Sí, por supuesto, tenemos el acuerdo disponible, como les comentaba, las planillas, una vez que ya estén definidas, ahí se las vamos a enviar, si bien ya las tenemos, pero bueno, vieron que en estos procesos de firma, ratificación, no queremos apresurarnos, y bueno, y aguardar luego la homologación. Pero sí, está todo, por supuesto, a disposición, tanto acuerdo como escalas y estos cuadros. Bueno, nos quedan 10 minutitos para cerrar, ¿podemos hacer algunas preguntas más? Sí. Bien.
Bueno, no se entiende bien el tema del ingreso mínimo global, si cobra lo mismo alguien que tiene más años de antigüedad que alguien que ingresa. Claro. Sí, esto se puede dar, como les decía, en los casos de las empresas que no tienen adicionales voluntarios, empresa, o muchas también deciden abonar premios al presentismo para incentivar un poco la presencia en las empresas, o tienen premios a la producción. En esos casos sí sabemos que sumando todo eso tenemos esa diferencia. En los casos que no hay adicionales, y se produce esto. Por eso justamente lo que les comentaba, que tenemos esa cláusula de tratar de explorar algún tipo de alternativa como para reemplazar este ingreso mínimo global. A ver, otro. Una fábrica que tiene horarios legales distribuidos de lunes a viernes y en el mes hay feriados que coinciden con un sábado o domingo. ¿Qué sucede con los empleados jornalizados? ¿Se le debe pagar esas horas o al no trabajar los sábados y domingos no le corresponde cobrar esas horas? No, la ley de contrato de trabajo dice que los feriados nacionales se pagan aun cuando coincidan con días domingos. Así que es clara la ley, en el caso del jornal hay que pagarlo. Por eso les decía que en el caso del mensual es distinto, porque yo tengo un sueldo establecido en forma mensual, y allí se entiende que están pagos los días sábado, domingo y feriado. Bien. Si liquido el 3% sobre el ingreso mínimo global de una persona a jornada completa, ¿ya sería suficiente? Es decir, frente a una inspección, ¿no me podrían cuestionar nada? Sí, ahí estaría completo, pero si el trabajador tiene la ley de obras sociales lo que le dice es que tengo que pagar en base a su categoría, es decir, que yo para cubrir esas 200 horas tengo que tomar su categoría, no hace falta que tome el ingreso mínimo global. El ingreso mínimo global es un tema de convenios, exclusivamente para personal de convenio, UOM y nada más. La normativa que me dice de obras sociales que tengo que pagar por mes completo es la ley de obras sociales y me hace referencia a la categoría, nada más. O sea que ahí no hace falta que tome el ingreso mínimo global, que es mayor que la categoría. Bien. Bueno, acá hay una confusión también, de acuerdo a mis cálculos, este año estaremos pagando un 100% de aumento de salarios, no es así, es el 65%. Claro, exacto, sí. El 65% porque todo se toma desde marzo, claro. O sea, se aplica al sueldo de marzo. Seguramente a lo que se refiere la empresa de consulta es a lo que fue la firma de enero, febrero, marzo. Anterior. Claro. Está sumando todo, pero recuerden que nuestros acuerdos salariales van desde abril hasta marzo. Es decir, que ese porcentual corresponde al 55% que se pactó, al 50%, al 50.2% que se pactó en el acuerdo 2020-21. Claro, el acuerdo anterior. El acuerdo anterior, del año, claro. De hace un año. Claro. Este es acuerdo 2022-23, porque finaliza en marzo del año que viene. Por Perfecto. Eso estamos... Y siempre hablamos de estos índices tomando en cuenta justamente abril, ahora bueno, diciembre, abril, marzo del año que viene. Bueno, hay otros comentarios, consultas sobre, más allá del acuerdo, no temas de liquidación. ¿Para liquidar mensualizados hay que tener en cuenta los feriados? Sí, hay que tener en cuenta los feriados. ¿Por qué? Porque los feriados tienen un cálculo distinto. No es lo mismo pagar un día normal, ustedes saben que para valorizar un día de un mensual hago sueldo dividido 30. En cambio, en el caso del feriado, es sueldo dividido 25. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo remite al pago de un día de vacaciones para el pago de un día feriado. Con lo cual, en un mensual hago ese mes sueldo dividido 30, le descuento un día, si fue un solo día el feriado. Hago, por otra parte, pago de feriado, sueldo dividido 25 y le pago el día de feriado. Es decir, que le va a quedar ese pequeño plus del dividido 25 dividido 30. En el caso del jornal, bueno, obviamente pagamos sus horas también como pagamos un día de vacaciones, ¿no? Si tiene
remuneraciones variables, haciendo los promedios y tomando el valor horario, jornal y antigüedad. El monto del ingreso mínimo global se puede tomar bajo el concepto de sueldo básico, ¿está bien? No, son cosas distintas, como les decía. El sueldo básico, por ejemplo, en el caso de los administrativos, es lo que marca el convenio. Después, si ustedes le pagan algún adicional voluntario, se lo tendrán que pagar en un rubro aparte que diga cuenta de futuros aumentos, adicional empresa, adicional voluntario. Si no llega al ingreso mínimo, un rubro que diga ingreso mínimo global de referencia, por ejemplo, no sé, 3.000 pesos, 2.000 pesos, todo por separado, ¿no? Bien, o sea que, porque dice, correspondería modificarlo y poner como sueldo el valor de la hora y la diferencia, claro, la diferencia como el ingreso mínimo global. Claro, sí. El ingreso mínimo global va en un rubro separado. Bien. Porque aparte es un rubro que varía. Por ejemplo, el sueldo mensual ustedes se lo repiten este mes, el mes que viene, si no hay modificación. Pero el ingreso mínimo global, como depende de lo que percibe ese mes, es un rubro que puede variar o desaparecer de un mes a otro, ¿no? Bien. Si podemos repetir el porcentaje acumulado a julio con respecto a marzo. Claro, porque julio se había pactado un 45 a julio. Claro, entonces, agosto es un 45. Agosto, bien. A octubre es un 55. Y a noviembre es un 65%. Perfecto. Sí. Ahora cuando reciban las escalas, ahí se visualiza porque lo aclaramos en verde en cuanto a los porcentajes que se aplican. Ahí lo vamos a tener. Bien. Después otra consulta, si se suma el presentismo, ¿el mismo pierde la esencia de premio porque los trabajadores saben que de cualquier modo tienen garantizado ese importe por... Sí, se suma porque, bueno, como yo les decía, el ingreso mínimo tiene en consideración todo lo que el trabajador percibe. Y sí, en ese caso, sí, se lo tienen que garantizar y si no lo cobraría como premio, lo cobraría, claro, como ingreso mínimo global. Bien. A los mensualizados se les paga un plus por ese domingo feriado nacional. Como les decía, el día domingo, vamos a suponer que ese mes hubo un solo feriado, lo que tienen que hacer es descontar un día de inasistencias, tomando sueldo dividido 30, y abonar un día de feriado, sueldo dividido 25. Y ahí les queda ese plus, ¿por qué? Porque la ley de contrato de trabajo remite al pago de un día de vacaciones para el pago de los días feriados. Bien. Y también debe estar en un rubro separado, ¿no? En general esto no, yo veo que las empresas en general no lo hacen, porque uno le paga directamente el sueldo completo y no desglosa esto. Bien. El ingreso mínimo global estaría unificando el sueldo del ingresante, del calificado y del operario medio oficial. Y hay que hacer los cálculos, pero puede pasar. Sí. Eso depende de cada empresa y que pague como adicionales o no. Quizás tomando básico solo, yo creo que puede darse, sí. Ahí. Bueno, y una más, ya habíamos tratado igual el tema de los turnos médicos. Si un empleado saca un turno médico dentro del horario laboral y trae, el turnos médicos, no licencia por ejemplo. Claro, sí. Es otra cosa. Y me trae certificado y se retira antes por eso, ¿cómo se liquida o eso está bajo? Claro, en ese caso, bueno, es un permiso sin goce de sueldo. Sabemos que para que ustedes le paguen horas de enfermedad, tenemos que contar con un certificado que conste el diagnóstico y las horas o los días de reposo que tiene que tener el trabajador, que hace que impidan que cumpla con su deber de labor. En el caso que haya concurrido simplemente a una visita, no. El certificado solamente a los efectos de justificar el motivo de la salida y que uno no lo sancione, pero en realidad no son horas pagas. Bien. Bueno, cualquier consulta igualmente lo pueden hacer por medio del mail. Por supuesto, al mail. Perfecto, a ver si tenemos alguna otra consulta en el chat.
Bueno, ya fuimos respondiendo, bueno, la autora ya fue respondiendo, así que cualquier otra consulta, sí, ya vamos dando por finalizado, ya pasó 1 hora. Bueno, agradecimientos también, así que gracias a ustedes por participar del taller. Y les vamos a estar haciendo llegar la presentación por mail a todos los que se inscribieron, así que van a poder tener acceso ya a los datos y poder revisarlo tranquilamente, y ante cualquier duda, por supuesto, desde ADIMRA siempre estamos disponibles para responderlas. Bueno, yo también por mi parte agradecerles mucho la participación. Por supuesto, ustedes tienen los canales de consultas, el mail, tienen teléfono celular, tenemos un chatbot también donde tienen toda la información, el teléfono, por supuesto, donde vamos a contestar, bueno, cualquier otra consulta que les pueda surgir. Les estaremos enviando las novedades en cuanto a Cintra, como les comentaba, les enviaremos las planillas al momento que ya estén firmadas, como para que ustedes ya las vayan teniendo en cuenta, y por supuesto, bueno, quedamos a disposición, y agradeciéndoles nuevamente la participación. Bueno, gracias, hasta luego. Buenos días, muchas gracias.